que nos conducen a un fracaso. Básicamente los tópicos que vamos a tratar hoy, como les decía, las principales razones de fracaso, los prerequisitos necesarios que deben de darse para tener un proyecto exitoso, la fase más importante del proyecto, la principal actividad, y vamos a terminar revisando un poco las buenas prácticas. Obviamente, hasta un límite, se puede escribir un libro sobre las buenas prácticas de un proyecto de automatización. Yo les voy a hablar de las principales que me han afectado a mí en el proceso de implementación de los proyectos. Hablándole un poco sobre mí, estudié ingeniería eléctrica, comencé en el área de sistemas, diseños de sistemas integrados. Luego pasé a la ingeniería de software y hace unos 10 años decidí iniciar en el campo de gestión de proyectos, para lo cual hice un diplomado, y esto ha sido potencializado ya con la gestión de proyectos específicos de automatización de procesos en GCI International los últimos 7 años. Hace unos meses se nos pasó también la responsabilidad de la gerencia de operaciones y la gerencia del centro de excelencia de toda la organización a nivel regional para apoyar todos los proyectos de automatización de la empresa en toda Latinoamérica. Aquí tengo un pequeño slide de mi formación académica. Como les decía, un bachelor en ingeniería eléctrica en el City College of New York, luego una maestría también en ingeniería eléctrica, mención Computer Science y comunicaciones. Luego pasé a la gestión de proyectos en el Tecnológico de Monterrey, y como todos nosotros continuamos en los que trabajamos tecnología, tenemos que vivir continuamente estudiando y formándonos en las nuevas tecnologías. El más reciente, la metodología Spark de Visay. Aquí me encontré con esta quote de Bill Gates, que me lo encontré sumamente apropiado para el caso, donde él dice que la primera regla de un negocio de tecnología es que la automatización aplicada a una operación eficiente magnificará la eficiencia. La segunda es que la automatización aplicada a una operación ineficiente magnificará la ineficiencia. No se puede pretender en ningún momento que automatizar el proceso, que de por sí está mal diseñado o es ineficiente en su base, automatizarlo no lo va a resolver, al contrario, lo va a empeorar. Es increíble la cantidad de proyectos en general, pero también los de automatización, que fracasan. Hemos encontrado cifras de que en España y Latinoamérica anda alrededor de un 57%, en los Estados Unidos inclusive es un poco más alto. Y le voy a dar un overview en mi experiencia, por qué sucede eso y algunas maneras de mitigar esas razones para evitar un poco el fracaso en los proyectos. Tami, un poco para aclarar el ámbito sobre lo que nos estamos refiriendo como proyectos BPM. Es todo este marco que involucra las partes de automatización, que involucra las implementaciones de suites BPM o IBPMS, que involucra también inclusive la determinación en algunos casos de gobierno de procesos. En todo, cuando hablamos de proyecto de BPM, ¿nos estamos enmarcando en qué? Estamos hablando de automatizar o llevar a una solución de BPM, una suite. Hay muchísimas, o sea, podemos hablar de Visay, Process Maker, Bonitasoft. Hay una cantidad con diferentes, algunas basadas en .NET, otra basada en Java. Microsoft tiene unas, no son muy profundas todavía, están en su infancia,
pero están incursionando también en soluciones de crear flujos de procesos. Vale. Entonces hablamos de ir a una empresa y ver un proceso manual, por ejemplo, una gestión de crédito en un banco, donde yo te doy una identificación, lleno un papel a mano, la persona vaya a un sistema y chequea un buró de crédito, escribe unas notas, todo ese proceso tiene que ir a 3 firmas, en ese tiempo duramos días o semanas, la persona se cansa de esperar la aprobación, va a otro lugar que se lo hacen más rápido y pierde esa institución, pierde el negocio, pierde el cliente. Entonces es ese tipo de proceso que se ve beneficiado de una automatización, donde lo puedo montar en un sistema donde automáticamente me conecto, por ejemplo, con el gestor documental, con una integración voy al buró de crédito y en una pantalla tengo toda la información de ese cliente y en cuestión de minutos puedo decir si aplica, si no aplica y le genero su crédito. Vale. Ese es el tipo de automatización de procesos en el que he estado ocupándome y del que estoy hablando hoy. Sí. Pero igual, como te decía, si ese proceso no está bien definido y eficientizado en su versión manual, pues va a ir con todas sus deficiencias a la automatización. Me gustó esa frase. Tú vas a aumentar la ineficiencia, ¿no? Así es. Vale. Y como le decía, ¿cuáles son, en mi experiencia, las razones principales por las que fracasa un proyecto de esta naturaleza o no necesariamente fracase, pero puede extenderse en tiempo, costo y crear mucho dolor de cabeza, tanto para el cliente como para el implementador? Ahora en esta pantalla te muestro las 5 principales en mi experiencia. La primera es que no tener suficiente información cuando dimensiono el esfuerzo. Por eso, en el caso de las compañías consultoras como GCI, donde yo trabajo, se involucra al área de preventa y al área comercial desde el inicio a que ellos entiendan la necesidad del cliente. Si es una organización, un ministerio, etcétera, un banco que va a automatizar, entonces tu cliente es el área de negocio y el área de procesos y de TI o en un centro de excelencia, si ya lo tienen, es el que debe de ocuparse de dimensionar correctamente el proyecto, cuál es la necesidad, qué espera el cliente, el usuario final de esa solución, qué quiere ver en la pantalla, qué no necesita para poder dimensionar, porque si sobreestimo o subestimo el esfuerzo, ya desde la salida tengo problemas. El segundo problema que hemos encontrado es no contar o no estar en la disposición de buscar los recursos correctos. A veces los mismos vendedores de las soluciones nos quieren vender que su solución es tan fácil que un niño de 10 años lo puede hacer y que tiro una cajita aquí, pongo una pantalla aquí y le pongo un colorcito y salimos a producción. Eso es mentira. Lo digo desde ahora. Entonces, nos pueden vender que mi desarrollador junior o que cualquier persona hábil puede ejecutar la solución. Y cuando llegamos a la parte de que tengo que hacer un conector, que tengo que hacer un servicio web, que tengo que escribir varias líneas de código para hacer un motor de decisión sobre algunas validaciones, no tengo el personal con el conocimiento correcto. Inclusive hay soluciones que son ya basadas en Java, que si no tengo un personal con un buen conocimiento de Java o JavaScript, no voy a salir a cambiar. De acuerdo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. El tercero que nos hemos encontrado muy vital es el patrocinio a nivel ejecutivo. Es sumamente importante dentro de la empresa donde voy a entrar a hacer un proyecto de automatización que haya un patrocinador ejecutivo con peso, que tenga el poder de, como decimos aquí en Santo Domingo, bajar raya.
O sea, que diga eso va y eso va porque yo dije. Y lo quiero así, lo quiero para este tiempo y que le ponga, como te digo, que le ponga límites al área de negocio cuando comienzan a decidir que quieren esta funcionalidad, que quieren esto, porque si no, no se sale nunca. Y si no tienes un patrocinador fuerte, pues te arropa el área de negocios. De acuerdo. Y el 4 y el 5 son consecuencias del 3, pero son tan fuertes que tenía la necesidad de mencionarlo, que es cuando se le permite al área de negocios cambiar el alcance y la funcionalidad de la solución de una manera muy fácil y simplemente porque quieren, porque, o sea, no es que está escrito en una piedra que no puedan cambiar algunas cosas, pero hay que hacerlo bajo el método de un control de cambio y tienen que demostrar que realmente es un cambio que tiene valor, no simplemente porque yo lo quiero así, porque eso puede causar que tú nunca veas la luz de producción. Y por último, tener el apoyo de TI, porque si tenemos tardanzas en los entregables por parte del cliente, ya sea en documentación de diseño, documentación de flujos o en las integraciones, pues entonces vamos a tener muchas tardanzas, podemos incurrir en gastos extras de personal, nuestro proyecto se puede ver en rojo antes de llegar a certificación o a producción y puede entonces resultar en que sea eliminado también antes de ver el ambiente de producción. Como siempre digo, yo no te voy a traer el programa si no te ofrezco una solución, o sea que de esos 5 temas que hemos hablado, de cuáles son las principales razones por las que fracasa este tipo de proyectos, les voy a proponer soluciones, cosas que a mí me han dado resultados. Ya llevamos unas 15 implementaciones y todas han salido a la luz, algunas no en el tiempo, obviamente, porque lo que vamos a ver aquí son lecciones aprendidas y aprendidas con dolor y con lágrimas. Entonces, pero sí hemos podido subvencionar los problemas y salir a camino y ir mejorando la metodología con esas lecciones aprendidas para que cada vez los riesgos se den menos y menos. ¿Cómo mitigo el tema de no tener suficiente información cuando dimensiono el proyecto? Como le decía, esto va a depender de si yo soy una empresa implementadora, consultora, que trabaja servicios profesionales como SI, o si voy a implementar el proyecto como parte del departamento de procesos o planificación dentro de mi organización. Como consultor implementador, lo que nosotros hacemos es involucrar el área comercial desde el inicio y tratar de que de metas al cliente, como por ejemplo, tienes un flujograma, tienes documentación, es un proceso que ya se está en uso en la organización, aunque sea de forma manual, o es un proceso completamente nuevo. Tienes un manual. Todo eso es algo que se debe de preguntar desde un inicio, recoger toda esa información y pasarla entonces al área de sistemas a los desarrolladores para debidamente poder dimensionar el proyecto. Si es como le decía anteriormente, si es mi departamento de un centro de excelencia o del área de planificación y procesos, pues yo voy a tratar a mi cliente. Mi cliente va a ser el área de negocios que necesita la solución y yo, centro de excelencia o personal de ingeniero de procesos, me voy a ocupar de capturar lo mejor posible todo eso
del área de negocio que ellos me puedan proveer. Si no lo tengo, debo de hacer una fase preliminar de levantar el proceso como tal. Esto Tami, es lo que conocemos como madurez del proceso, ¿no? Ojo, una cosa es la madurez del BPM, pero de lo que estamos hablando ahora es de la madurez del proceso, ¿no? Toda esa Así es. información, dominio y demás que se tiene para poder dimensionar adecuadamente, ¿vale? Así es. Hemos encontrado, por ejemplo, empresas, clientes, donde en automatización son niños, o sea, están pininos, no tienen nada, pero son muy maduros en el área de procesos y tienen sus procesos bien definidos, tienen su catálogo de procesos, entonces ya es mucho más fácil llegar y decir, estos son los procesos más core o más importante en tu organización y que te van a dar un mejor retorno de inversión, llevarlo a automatizar. Y ahí entonces lo único que se requiere hacer es revisarlos para ver cómo se pueden eficientizar para automatizar. Okay. En ese procedimiento que lleva el área de preventa o de planificación y procesos, básicamente son 4 pasos. Capturar la información, todo lo que te decía anteriormente, flujogramas, prosa escrita, manuales si lo tienen, llevar a cabo entrevistas con el dueño del negocio para llenar esos gaps donde no tenga suficiente información y tratar también aquí es donde uno trata de eficientizar. Si yo veo mucha redundancia, entonces tratar de llevar a ese cliente, pero ¿por qué tú haces eso? Si él lo revisó, porque él también lo está revisando, si otra persona, y ahí uno trata de quitar unas cuantas cajitas de actividades. Finalmente, con esa información se crea el modelo en BPMN2 y se confecciona entonces una propuesta, si es para un cliente externo, ya estamos hablando una propuesta comercial con valor económico, etcétera. Y si es un cliente interno, pues una propuesta de tiempo, costo interno, qué departamento se le va a cargar, los recursos con que se va a hacer y obviamente el cronograma. El segundo problema, como le decía, eran los recursos correctos. Si no tengo los recursos adecuados, pues no voy a salir a camino. ¿De dónde viene eso? Que las herramientas de automatización de procesos normalmente caen dentro del grupo RAD, Rapid Application Development. Esto es la y de que es muy raro construir. La realidad es de la del proceso. Podemos tomar algunos cursos y sobreechando vamos a encontrar con que te abras, o sea que tengo que a la disposición del patrocinador de salir al mercado a buscar una persona para terminar el proyecto, podemos encontrarnos con un proyecto engavetado. Como le decía, el patrocinador, sumamente importante. Sugiero aquí muchísima cautela. Podemos tener la idea más brillante para automatizar un área de nuestra empresa. Podemos tener los recursos más idóneos. Podemos tener presupuesto. Pero si no se cuenta con el apoyo indiscutible de la alta gerencia, mi recomendación es que no arranquen. Primero y se inviertan en demostrarle a la alta gerencia que ellos vean el valor de su proyecto.
hablarle en dinero. Los gerentes siempre van a entender dinero. Mira, esto va a costar tanto, pero en el primer año me voy a ahorrar tanto. Lo que ahora hago con 5 personas lo voy a hacer con 2, etcétera, etcétera. Porque es que si no se tiene ese apoyo moral, económico, en tiempo, en personal, en recursos, el fracaso está garantizado. Y nadie va a empezar un proyecto para fracasar. Como le decía anteriormente, estos dos, cambio de alcance y tardanza, son consecuencias del anterior, pero quería decirle que estos son los dos temas que siempre ponen en riesgo y que nos crean la mayor cantidad de frustración. O sea, si yo permito que me cambien el alcance toda la semana o que el cliente esté tarde revisándome los documentos, con las firmas de los documentos, con los entregables de los servicios, entonces tengo que tener mucho cuidado porque si no tengo una buena gestión de proyecto por el otro lado, confirmando y escribiendo todo eso, puedo tener problemas inclusive legales en algún caso cuando me saquen los contratos. Eso es verdad. Tami, ahí tenemos una pregunta del tema que acabas de mencionar, del compromiso de la alta gerencia, que definitivamente es un requisito, ¿no? Para los proyectos que son estratégicos para la empresa. Preguntan, ¿cómo logro el apoyo de la alta gerencia o convencerla de la conveniencia de implementar el proyecto BPM? Normalmente, como te decía, en dinero. O sea, hay que decirle, mira, esto va a costar X cantidad de dinero porque tengo que invertir en estos dos recursos, tengo que comprar estas licencias y me va a tomar 6 meses sacar este proyecto. Pero cuando yo lo tenga live, ya en producción, en vez de yo generarte 500 solicitudes de tarjeta de crédito a la semana, te voy a poder generar 5,000. Y normalmente en esta empresa o en este banco, el 25% de las solicitudes son aprobadas. O sea que en vez de aprobarte 100 de 500 todas las semanas, te voy a aprobar de 5,000. ¿Cuántas? 1,000. Vas a poner 1,000 tarjetas semanales en la calle. ¿Y eso cuánto te representa? Y si no es así, ese es su idioma. Así es que hay que presentarlo. Definitivamente, el ROI es digamos, el lenguaje sobre el cual se tiene que conversar con la alta gerencia, complementariamente a lo que bien indica Tami. Este ROI, o vamos a llamarle beneficio, no necesariamente el ROI, porque a veces el beneficio no es financiero, el beneficio es a veces operativo, de calidad, etcétera. Pero todo lo que estoy de acuerdo con Tami hay que complementarlo con que tiene que haber una trazabilidad entre el proyecto a qué objetivos está pegándole, ¿no? Entonces, de esa manera tú le dices a la alta gerencia, venga, vas a ganar esto y encima le está aportando estratégicamente a la empresa cuantitativamente de esta manera. Esa es, digamos que, es fácil decirlo, venga, pero es parte del trabajo, pues, de tantos años, por ejemplo, que también tiene, ¿no? Así es. Te voy a dar un ejemplo ahora que hablas de trazabilidad. Claro. Teníamos un cliente que aprobaba tarjetas, porque habían vendedores que lo que querían era ver su volumen, porque en base a volumen le pagaban comisión. Pero no había forma de trazar qué % de tarjetas de los que aprobaban ciertos oficiales eran tarjetas que caían en mora. Y un buen crédito no es nada más emitirlo, es también recuperarlo. Correcto. Porque si no vas a tener una cartera dañada. Pues se implementa la gestión de crédito en BPM y ahora yo puedo ir atrás y ver todas las tarjetas que emitió tal recurso, tal personal de negocio. Hoy en día, ¿cuáles de esas tarjetas están tarde, están en mora o tienen algún tipo de problema? Me da los %. Ahora todo el mundo está teniendo mucho más cuidado
de a quién le emite una tarjeta porque tengo trazabilidad y puedo chequear la cartera por consultor de negocio. Fíjate cómo la trazabilidad vino a rescatar ese programa. Resulta que habían gatos con tarjeta de crédito. Increíble, increíble. Entonces, como le decía, para iniciar en buen pie, un proyecto de automatización tiene ciertos prerequisitos. Debemos contar con un patrocinador de poder y decisión dentro de la organización. Debemos tener claro el alcance del proyecto. Debemos contar con el apoyo del Departamento de Tecnología y debemos tener claro estos puntitos clave aquí a la derecha. El área de negocio dueño del proceso sabe qué es lo que quiere. ¿Es un proceso existente, ya sea de forma manual o es totalmente nuevo? ¿Está documentado? ¿Cuál es el nivel de madurez de la organización, tanto en procesos como en automatización? Muy importante. Dependiendo de cómo se contesten estas 4 preguntas, tienes que manejar el proyecto diferente. Me gustó eso último que mencionaste, Tami, sobre el nivel de madurez de la organización en automatización, que definitivamente tiene una relación directa, un cable conectado con lo que es gestión del cambio. En tu experiencia, ¿qué has experimentado en esos aspectos? Muchísima resistencia. Cuando son nuevos y no saben a lo que van y entienden que ya llegó esta gente a automatizar y que su trabajo ya no va a ser relevante y que ellos tienen 20 años haciendo eso y qué van a hacer ahora. Es muy difícil venderle la idea de que esto te va a liberar de tu tarea mundana para que puedas concentrarte en la gran ventana y ver más allá y generar más negocio. Porque lo que te pasaba, te consumía el día llenando formularios, llamando gente para preguntarle, lo va a hacer el sistema. Entonces tú te vas a liberar para buscar más negocio y generar más negocio. No lo ven así. Y al principio es un poco complicado. Hasta que lo ven funcionando, entonces dicen, ¿cómo viví sin esto toda mi vida? 6 meses después no se acuerdan cómo lo hacían antes. Es cierto. Entonces le decía, en un proyecto de automatización, la fase más importante, más vital, es la de especificación y diseño. Ya mi persona de venta hizo su primer análisis. En base a esa información se construyó un modelo en BPMN2 a grosso modo. En base a eso se hizo una estimación de esfuerzo, tiempo, horas hombre, pero ahora hay que sacar el detalle. A cada una de esas cajitas de actividades yo tengo que definirlas, ampliarlas, decir, ok, ¿qué yo capturo en esa pantalla? ¿De dónde viene esa información? ¿Viene de una integración? ¿La indexa un operador? ¿Me la da el mismo sistema? Por ejemplo, con la fecha, si esa es la fecha del caso, me la puede dar el mismo sistema, lo agarra de la computadora, perfecto. El sistema me puede llenar el número de casos, me puede llenar la fecha del día. La información del cliente me la trae de un core bancario, de un core de seguro, de dónde viene esa información. O me conecto con el sistema de identificación del país y lo halo por aquí. O sea, ¿de dónde lo saco? Después que tengo esa información, ¿qué validaciones tengo que hacer? ¿Cuáles campos en esa pantalla pueden o no estar vacíos? ¿Cuáles son calculados? Todo eso tiene que ser levantado. En un inicio, en los primeros 2 o 3 proyectos, el diseño, el documento de diseño era un poco, digamos, aéreo. O sea, no, voy a hacer esta pantalla en esta actividad, me voy a conectar con tal sistema. Luego hemos aprendido que para tener menos problemas en la construcción,
ese documento debe de tener hasta la pantalla. Y hemos integrado la pantalla en wireframe, o si la herramienta que estemos utilizando de construcción me permite hacer la pantalla sin el modelo de datos detrás, pues podemos hacer la pantalla en la herramienta. Pero hay que hacer la pantalla, que el cliente la vea y me diga, eso es lo que tú quieres, esos son los campos que tú quieres. Porque si no lo hacemos así, podemos tener problemas. El cliente, por ejemplo, se le olvida las consultas. No, yo no necesito consultar. El sistema lo hace. El sistema te da un BAM, el sistema te da una trazabilidad del caso, pero no te va a dar información al final del caso en sí, de cuánto monto, de si fue aprobado o no aprobado. Hay cosas que no te la va a dar nativamente. Entonces, hemos encontrado que al final hay dos consultas que no se deben de quedar, que es una global y una información puntual del caso, donde yo pueda darle clic a algo y ver en una pantalla la información principal del caso mientras está abierto. O sea, si esta fase de especificación y diseño no se hace minuciosamente, ya entonces, como le decía, no importa qué tan bueno sea el patrocinador y qué tan buenos recursos tenga, a la hora de construir, yo voy a construir una casa de 3 pisos azul y el cliente quería una casa de un solo piso rosadita. Y ya no le tengo que decir cómo termina eso. Sí, y justo ahora que estás hablando de diseño, también nos preguntan aquí, bueno, es una doble pregunta realmente. ¿Consideras la necesidad de que la gente se acostumbre a la optimización o rediseño y a la mejora continua luego de pasar a la automatización? Y la segunda parte de la misma pregunta es, ¿no crees que implementar la automatización de inmediato podría generar pocos beneficios sin antes culturizar en rediseño, mejora continua y optimizar? Ok. Básicamente, te decía hace un momento, hay organizaciones que tienen sus procesos bien definidos y bien maduros, pero no han automatizado. Cuando te encuentras esa situación, tienes la mitad del camino ganado, porque ya por lo menos hay procesos, están bien documentados y hay una cultura de mejora continua, de mejorar sus procesos, de eficientizar. Entonces ya cuando tienes eso, lo que tienes es que cambiar un poco la mentalidad. Normalmente estamos hablando en esos departamentos de proceso y planificación de ingenieros industriales. Entonces ahí lo que hay es que llevar a, bueno, eso estaba muy bien para el proceso manual y como estaba detallado para los reguladores, para las auditorías, etc. Pero ahora debemos revisar esos procesos y ver cómo los podemos eficientizar para llevarlos a automatizar, porque no es igual. Eso va a requerir de cierto entrenamiento. Por ejemplo, no todo la persona que trabaja en proceso trabaja en la notación BPMN2, están más acostumbrados a trabajar flujogramas y en programas de flujo, o sea que hay que dar ese paso. Normalmente cuando nosotros encontramos esa situación, damos unos talleres al inicio de cómo tomar un proceso y eficientizarlo para llevarlo a notación BPMN2 y para automatizar. Que uno se encuentra muchas veces en un procedimiento normal. Inicio mi solicitud, lleno la información del cliente, verifico si es mayor de edad, y voy poniendo cajitas y sin embargo, cuando tú llevas eso a automatización, resulta que esas 4 cajitas yo la pongo dentro de una sola actividad en un modelo BPMN2, lo hago en la misma pantalla con un clic. Correcto. Entonces, eso a veces es un poco complicado para la persona de procesos, pero hemos logrado y tenemos clientes ya donde ese personal de procesos interno
se está dando muy bueno y están ya haciendo inclusive algunas iniciativas por sí solos, porque han aprendido. Hicimos los primeros de la mano, pero ya han aprendido. Ahora, y es absolutamente necesario comenzar chiquito. Como dice un amigo mío, el elefante se come en pedacitos. No comiences a automatizar toda tu empresa de golpe porque vas a crear un caos. llevando tu respuesta a la, complementándola también con la pregunta de Alejandro sobre si es recomendable automatizar antes de implementar la cultura, digamos. Hay que considerar también que hoy en día hay empresas que nacen digitales, ¿no? Hay que también considerar el modelo de negocio, el modelo operativo de la empresa. Obviamente de primera mano, si a uno le preguntan, ¿no? Uno como consultor o uno como asesor en automatización, pues le dicen, oye, ¿cuál es el escenario más conveniente? Pues que haya una madurez del proceso. Ese es un escenario maravilloso porque el riesgo, las posibilidades digamos, de no saber que necesito verdaderamente una automatización son mucho menores. Pero las startups, las fintech, todas las empresas tienen muy poca información aún generada. Por tanto, modelos o madurez de procesos todavía no tan desarrollados, no porque no quieran o no sepan, sino porque son jóvenes. Entonces, yo creo que hay que un sinnúmero de factores hay que acondicionar para quizás tomar un camino exacto, que hay varios, creo yo, ¿no? De decir, automatizar antes de la culturización conviene o no conviene, ¿cierto? Así es. Y lo único que en esas compañías nuevas que inician más digital que física, sin embargo, es menos cuesta arriba llevar la automatización y eficiencia, o sea, son más abiertas. Mi experiencia ha sido que cuando llegas, por ejemplo, a un banco que tiene 40 años, donde hay la persona más nueva, tiene 15 trabajando ahí, y tú le quieres quitar su Excel y su mascota y su lápiz número 2 y le quieres poner una solución BPMN, es muy cuesta arriba. Y hay que convencerlo y hay que demostrarle y hay que capacitarlo porque es un cambio completo de mentalidad. Es correcto. En esa fase de diseño, básicamente te muestro ahora en pantalla las principales actividades. Nosotros normalmente ocupamos entre un 25 a un 30% del tiempo de un proyecto a la fase de análisis. Por lo que te decía, en un inicio, mi primer proyecto, el documento de diseño a lo mejor tenía 50 o 60 páginas. Hoy en día, un proceso que tenga aproximadamente 15 actividades, 3 o 4 integraciones, 3 o 4 notificaciones y un par de reglas de negocio, yo puedo tener un documento de diseño de 200 páginas. Vas a ver más adelante por qué. En esta fase se lleva a cabo entrevistas con el área de negocios y el área de procesos, si esta existe en la institución. Hago esas entrevistas hasta que se aburran de mí, hasta que más no puedan, horas, 3, 4 horas todos los días. En la tarde capturo la información, al otro día vuelvo en la mañana, vuelvo y hago la misma pregunta de 3 maneras diferentes, a 3 personas diferentes, a ver quién me da una respuesta diferente. En la tarde vuelvo y capturo toda esa información en el documento y son varias semanas de eso, con mucha agua, botellita de agua. O sea, porque eso es sumamente importante. Con esa información, creo el documento de diseño. Cuando lo tengo listo, se lo someto al cliente, me tiene que inicializar cada página y firmar al final. Y ese es mi roadmap para construir. Sin eso, no hago nada.
Ese documento de diseño, muy importante, tiene que tener como mínimo estos puntos que están aquí. El modelo detallado del flujo en notación BPN2. Tiene que detallar cada actividad del modelo. O sea, si en el modelo arriba tengo 15 actividades, yo voy a tener un detalle de cada, voy a tener 15 secciones en ese documento detallando qué hace esta actividad, cuánto campo tienen y como te decía anteriormente, si pude, aunque sea en wireframe, hacer un modelo de la pantalla. En este documento también doy una captura de cuál va a ser mi modelo de datos, cuáles van a ser mis tablas, cuáles son los campos que van a ver en cada tabla, qué tipos son, qué longitud van a tener y la relación entre las tablas. Hasta todo lo que yo pueda, no va a estar escrito en piedra. Obviamente, cuando uno comienza a construir, te vas a dar cuenta, siempre va a suceder que te faltó un campo, que necesitas un enlace aquí y allá, pero mientras más bien definido esté tu modelo, menos vas a sufrir más adelante. Y detallo mis integraciones. Por ejemplo, me voy a comunicar con el CRM, tal, ¿para qué? Voy a buscar el cliente, voy a traer su dirección, su teléfono, estos son los campos, me voy a comunicar, tengo una integración, por ejemplo, con el sistema de pasaporte para traer tu número de pasaporte y la foto. Voy a poner el sistema, si es un push, si es un pull, si es en REST, si es en SOA, el XML, te lo pongo detrás también el formato del XML, lo mejor que yo pueda en ese momento. Dentro de la actividad, yo voy a capturar, por ejemplo, la descripción de la actividad, quién es el ejecutante, el responsable, si tiene precondiciones o postcondiciones, la pantalla en el wireframe, como le decía, descripción de cada campo y de dónde proviene, reglas de negocios o cálculos asociados en esa pantalla, paramétricas, si hay alguna tabla paramétrica que yo halo, información, el SLA de esa actividad, si es una actividad, por ejemplo, una aprobación y yo le doy a la persona 48 horas para aprobar, yo tengo que anotar eso, las condiciones y métodos de asignación, y en el caso de la integración, el sistema, el contenido y el formato. Tami, ahora que nos estás contando sobre la documentación del diseño, Alejandro nos pregunta algo muy interesante que dice, antes de formalizar el documento, ¿no? Se debe validar en campo, en vivo y en directo lo que te dijeron, o sea, la información que te proporcionaron del proceso, ¿cierto? Así es, en las entrevistas. Y el documento, por ejemplo, en mi cronograma, cuando yo le entrego al cliente, yo lo que le doy al cliente son de 3 a 5 días para que me devuelva el documento firmado. ¿Por qué? Porque ese documento no lo genero yo sola. No fue que yo me fui para mi casa, lo escribí y vine un mes después. Mira, no. O sea, yo lo generé contigo. Yo me senté 2, 3 semanas en tu salón de conferencia o en tu Zoom como este, y hablamos sobre eso y lo capturamos entre los dos y yo te iba enseñando, mira la pantalla es así, tú quieres este campo aquí, lo quieres abierto, lo quieres de 50 caracteres o lo quieres de 250. ¿Quieres ver la foto de la persona? ¿Quieres ver el ID? ¿O es suficiente con que yo te ponga el PDF? Todo eso yo lo voy capturando y se lo voy enseñando al cliente, para que cuando al final yo tenga el documento de diseño y le diga, firma ahí, no sea algo que nosotros hicimos, que yo hice particularmente, sino que lo producimos en conjunto. Claro, es una pseudo simulación, ¿no? Que paralelamente al levantamiento, pues, se está haciendo con el cliente. Y después de la fase más importante del proyecto, está la actividad más importante del proyecto, que es la gestión de proyecto. No es dándole importancia a los project managers, pero lamentablemente, sin una efectiva gestión del proyecto, cualquier cosa puede pasar.
Aquí no voy a hablar mucho de las fases en sí, porque se parecen mucho a las del PMI, que sospecho que la mayoría de los que estamos aquí manejamos la fase de planificación, ejecución, etcétera. Pero básicamente, después que ya tengo, o sea, que tengo el proyecto, que ya me firmaron mi propuesta, tengo mi contrato, hago mi kickoff y voy a planificar mi proyecto en base a la información de la propuesta, del flujo, el modelo, digamos, a grosso modo que tenía. Hago mi cronograma, hago mi plan de proyecto que debe contener riesgos, recursos, alcance, etcétera. Si voy a trabajar Agile, tengo que hacer, planificar mis iteraciones, etcétera. Y aquí les presento, o sea, consolidar la información requerida, crear el plan de trabajo, revisar los entregables con el área de negocio. Ellos tienen que confirmar y validar que están conforme con esos hitos y gestionar aprobación del plan de proyecto con el cliente. Luego vamos a la ejecución. En la ejecución tengo la fase de análisis, que fue la que le dije, la fase más importante, porque ya de ahí todo deriva. En construcción voy a desarrollar los artefactos acordados en aquel documento de diseño, pues la cantidad de actividades, la cantidad de integraciones, etcétera. En pruebas funcionales, yo lo que hago es que le presento al área funcional, al usuario final, no a TI, no a QA, al dueño del proceso. Le digo, mira, este es tu flujo, estas son tus pantallas. Y le enseñamos cómo funciona. Normalmente aquí surgen, ay, pero yo no lo quería verde, me gustaría azul, y siempre sale. Pero si hicimos el trabajo bien anteriormente y son cosas menores y fáciles de resolver en esos 2 o 3 días, y cuando ya el área de negocio está contento y dice, sí, eso fue lo que yo quería, entonces se pasa al departamento de QA. Todos sabemos, la certificación es responsabilidad del cliente. Uno los apoya en gestionar la bitácora de defectos, validar si una entrada a esa bitácora es realmente un defecto o es una mejora, y solucionar rápidamente los defectos encontrados para que QA pueda seguir su ritmo y la solución sea certificada. Y luego la fase de implementación, que es el deployment a ambiente productivo. Aquí le dejo, por ejemplo, cuáles son mis entradas, cuáles son las salidas, dependiendo de en qué fase de ejecución yo esté, si en construcción o en pruebas funcionales, pues voy a tener documento de especificación y diseño, que es la salida de análisis, o voy a tener actas de reuniones, que la voy a tener a través de todo el proyecto. Voy a tener las presentaciones, actas de entregas de paquetes de trabajo, etc. Después tenemos la pregunta, ¿quién, cómo y cuándo? Bueno, eso va a depender, por ejemplo, a nosotros a veces nos dicen que tenemos mucha gente, que ocupamos muchas personas en el proyecto. Mi experiencia ha sido que un proyecto de automatización, aunque sea pequeñito, debe de tener 2 personas, porque es como una autorregulación, como una auditoría. Uno se audita al otro. Y me gusta separarlo en funcional y técnico. Un funcional que abra el idioma del negocio, levanta el requerimiento, y un técnico que se ocupa más del código y de tirar alguna línea de código un poco más profunda. En el caso de proyectos más grandes, también involucramos al consultor de calidad y obviamente un gerente de proyecto que debe de estar definitivamente en la fase de construcción y pruebas. Para el análisis,
necesito realmente al consultor funcional que levanta, como le digo, la funcionalidad, las pantallas, quién hace qué, quién valida, quién aprueba. El consultor técnico que es responsable del modelo de datos y las conexiones y los servicios. Y puedo necesitar un desarrollador. Como le decía anteriormente, hay algunas soluciones que son bastante complejas, que inclusive están basadas en Java, y puedo necesitar un desarrollador con conocimiento de Java o JavaScript, o hay clientes que necesitan un portal para iniciar casos de un portal, pues voy a necesitar un desarrollador para ese tipo de situación. En el caso de la documentación, el consultor funcional es el principal responsable de mi documento de diseño. Se apoya en el consultor técnico para el modelo de datos y cualquier motor de decisión que exista en la solución. Se apoya en el consultor de calidad, obviamente verifica que la calidad del entregable, del documento, que esté completo, etcétera. Y el gerente de proyecto, que siempre tiene que estar en todas las fases, pero básicamente los entregables ahí son el documento de diseño, el modelo, requerimientos para controles de cambio y manuales. Tenemos la fase de monitor y control. Esto es más o menos lo mismo que el PMI. Las entradas son tus propuestas, tu plan de proyecto, y la salida, registro disidente, los controles de cambio, las minutas. Y es muy importante que cada vez que el cliente le diga a uno de los consultores que hazme tal cosa, quiero hacer tal cosa, se verifique ese requerimiento contra el diseño, contra el documento de diseño. Porque ahí es que viene el arrastre del alcance. Si yo, ay no, pero eso es pequeñito, es un cambio mínimo, yo voy y lo ejecuto sin cambiar el diseño y luego eso me afecta en otro lado y también tengo que arreglarlo. Después el cliente se acostumbra a que tú le haces las cosas porque tú eres tan bueno, y cuando venimos a ver tenemos 200, 300, 500 horas de trabajo adicional que no está contemplado en ningún lado. Y peor aún, que los cambios al sistema no se capturaron en ningún lado. Eso nos puede causar problemas en QA, porque cuando llegamos a QA, la solución funciona un poco diferente de cómo está el diseño. ¿Y por qué? Porque no se hizo un control de cambio, porque era algo pequeño. No, todo lleva un control de cambio. Todo lleva un control de cambio. Si quieres, no lo factura, no le pone hora, no importa, pero haces el control de cambio. Y un control de cambio debe de ser adjuntado al documento de diseño, y cuando vas a QA, haces una versión nueva del documento de diseño que incorpore todos esos controles de cambio. En la gestión de alcance y control de cambio, era lo que le venía diciendo ahora, lo más delicado es la gestión del alcance y los controles de cambio. Debemos de cuidarnos cuidadosamente, y si durante construcción, pruebas funcionales o QA, el área de negocio requiere un cambio o inserta un defecto en la bitácora, debe verificarse con el documento de diseño y verificar si es realmente un defecto o es una mejora o es un requisito totalmente nuevo. Para entonces hacer su correspondiente control de cambio y versionar el documento de diseño. También una pregunta. Ustedes, en la experiencia que tienen en implementar proyectos de automatización, se han encontrado con, bien sea con project managers o bien sea con PMOs, o vamos a hablar de un ámbito más general con un entorno de proyectos de estilo de implementación ágil en los proyectos de automatización que ustedes han hecho? Sí, así es. Inclusive casi en los de un tiempo para acá, todo el mundo está pidiendo que la implementación sea con metodología ágil.
y cómo han convivido a respecto de dificultad, ¿no? Con la antigüedad de Waterfall. No antigüedad, soy injusto al decir antigüedad. Es más maduro, pero son dos estilos diferentes, pero a nivel de complejidad para ustedes. Lo que pasa es que depende del proyecto. Hay procesos que no funcionan bien porque no los puedo romper. O sea, donde yo tengo que tener el inicio y el final para ver un resultado. Y no puedo romperlo en pedazos tan pequeños que pueda hacer un sprint de 1 o 2 semanas. Entonces, lo que hemos hecho es romperlo por ejemplo, yo te hago en la fase de análisis, voy a analizar la captura de información y voy a hacer como un mini diseño nada más de esa parte. Y vamos a hacer entonces el motor de decisión. Y lo que sería una fase de análisis y diseño de 4 semanas, la rompemos en 4 por seccionada. Modular. También al proceso, y bueno que lo trae a colación porque no lo puse en la presentación, pero hemos encontrado y creo que lo puse en la buena práctica, sí, lo puse en las buenas prácticas. A veces uno tiene un flujo grande y tú dices, es que él no tiene valor solo, él no tiene valor si no llego hasta el final. Pero sí puedes modularizar y te va a hacer la vida muchísimo más fácil. Te explico. Un proceso, por ejemplo, gestión de crédito. Capturo la información del cliente, voy al buró, traigo información, voy a análisis de crédito, las personas de crédito toman sus decisiones, dicen que sí, le aprueban el crédito a tal monto, va a legal genera un contrato, la persona lo tiene que firmar, después eso va a un desembolso y si es un cliente de la institución le desembolsa a cuenta, pero si es externo se le manda a hacer un cheque, por ejemplo. Y te puedes encontrar que eso todo va en una sola línea y tú no le ves el valor si no llega hasta el final, aprobado o declinado. Pero ¿qué pasa? Que si yo saco la parte de formalización de legal y las dejo como un subproceso, cualquier modificación luego no me afecta todo el flujo. Si yo pongo la parte de desembolso sola como un subproceso o la parte de análisis de crédito y simplemente la llamo cuando la necesito, puedo implementar una metodología ágil y puedo entregar pequeños subsets cada 2 o 3 semanas, pero no solamente eso. Al final del día, cuando esté en producción, ese proceso me va a ser muchísimo más fácil de mantener. Pero ¿qué va a requerir? Porque toda la vida tiene un precio, nada es gratis. La planificación tiene que ser planificado así desde un inicio y me va a tomar más tiempo un poco la planificación. Vale. Y al final tenemos el cierre del proyecto. Debemos documentar, como en todo proyecto, sea de automatización o no, documentar las lecciones aprendidas y socializar con todo el equipo de trabajo. En base a las lecciones aprendidas de cada proyecto, nosotros, por ejemplo, ajustamos las plantillas. Si yo en el proyecto que estoy actualmente vi que en mi plantilla de documento de diseño me causó un poco de frustración no haber determinado tal o cual cosa, por ejemplo, quién era el aprobador o cuál es el gerente que hace la requisición, etcétera, pues yo entonces ajusto la plantilla con esa información para en el próximo proyecto asegurarme de capturarla en la fase de análisis y diseño. Tiene sentido, ¿verdad? Por supuesto. Y ya estamos sobre el tiempo, te voy a hablar un poco de las buenas prácticas. Como te decía, hay algunas cosas que te van a hacer la vida muchísimo más fácil. Por ejemplo, si ves aquí en la pantalla el primer flujito, uno tiene que sentarse con una lupa, ver por dónde sigue, dónde comienza, cuál es el camino feliz. Y el camino principal de un flujo siempre debe estar en la misma línea.
y llevar una secuencia lógica, comenzar a la izquierda, terminar a la derecha. Utilice el estándar BPMN, se va a ahorrar mucho dolor de cabeza. Estandarice los nombres y las etiquetas. Este es muy importante. Ponga límites a sus desarrolladores y al cliente de la cantidad de campos que puede haber en una actividad en una pantalla. Si usted pasó de 30 a 35 campos en una pantalla, comience a pensar, rediseñe, divida, ponga tabs, haga lo que usted pueda, pero no dígale al cliente que no se puede. O sea, tiene que haber un límite. Las personas se agobian cuando tienen más de cierta cantidad de campos en una sola pantalla. Modularice lo que te decía ahora, utilizando sus procesos, todo lo que pueda. Sí va a requerir un poco más de planificación en el inicio, pero será mucho más fácil de modificar y mantener en el futuro. Y en su gestión con el cliente o usuario final, deje todo por escrito, cambios, tardanza, defectos, faltas a reuniones, preguntas y respuestas. Te voy a dar un ejemplo de eso. Quiero validar con mi área de negocio una pantalla y yo convoco para las 9 de la mañana, la persona no aparece, me manda un WhatsApp que no pude, vamos a hacerlo el viernes vuelve y no aparece, o llega tarde y me dice que se tiene que ir porque no puede, lo están llamando y lo movimos para el lunes y llevo 3, 4 días, no he podido reunirme con la persona a ver la pantalla. ¿Quién está ahora mismo presentando 4 días de tardanza en su cronograma? Yo. Si yo eso no lo asenté en ningún lado y no mandé un correo, algo tan simple como esa misma persona, estimada, en vista de que no pudiste hoy a las 9, pues vamos a reagendar para el lunes, espero por ti. Y si tienes que hacer eso 700 veces lo haces. Porque al final, cuando tengas que emitir un control de cambio, por tiempo y costo, te van a decir que por qué, que no fui yo, tú tienes tus correos. Todo por escrito. Y al final aquí tenemos unos minutos para preguntas, aunque ya se han hecho algunas durante la presentación, y les dejo mi información de contacto, LinkedIn y mi correo. Excelente, Tami. Excelente exposición. Esto va a servir muchísimo pues, para que las personas que en sus empresas están planeando o ya están en unos proyectos de automatización, pues sepan que tiene muchas consideraciones, sepan dimensionarlo bien, porque, venga, muchos ejecutivos de alta gerencia, pues definitivamente piensan que es lo más difícil es juntar el dinero para comprar la tecnología, pero eso no es lo más difícil de este tipo de proyectos. Hay muchísimas cosas que considerar, no son tan cortos, hay toda una ciencia detrás de esto. Mira, quisiera darle la última pregunta, no nos queda tiempo para más, pero una última pregunta que nos hacen es, desde tu punto de vista, ¿qué es o cuándo es más conveniente aplicar la metodología ágil? Porque en ocasiones la agilidad puede generar costos adicionales. Sí, y en los proyectos de automatización a veces no es la mejor manera, pero sí le he visto valor, por ejemplo, si tengo un flujo muy grande, si el proceso que se va a construir es grande y pasa de 15 o 20 actividades, sí ya es bueno comenzar a ver cómo lo puedo modularizar, qué puede tener un valor por sí solo y entonces hacer sprints con esos segmentos. Puedo hacer segmentos con la parte de documentación y puedo hacer segmentos con la parte de prueba. O sea, hay que ser un poco más creativo. No puedo hacer tanto las historias tal como
como en en un desarrollo normal de software, pero sí puedo hacer algunas historias. Por ejemplo, el cliente recibe su dinero en su cuenta. Sí, lo puedo hacer. Vale. ¿Que contesta eso la pregunta? La persona que la hizo. Estoy seguro que sí. Ahí te dejan un mensaje, dicen Tami y Jessica son unas estrellas. No, definitivamente. Sospecho que eso fue Rafael, ¿verdad Sí, que sí? correcto, es correcto, es correcto. No, pues Tami, nuevamente muy agradecido a nombre de la Asociación de BPM de República Dominicana por regalarnos todo este conocimiento que tú vienes desarrollando en la República Dominicana en estos proyectos de automatización. Excelente tu exposición. Las preguntas que no hemos logrado responder, pues invito a Tami a responderlas luego por correo. Se las transmito a ella y luego se lo compartimos a los asistentes. Antes de finalizar, recordarles que el 4 de noviembre tenemos nuestro siguiente BPM Meet, que es un panel donde vamos a hablar de el impacto de la transformación en los negocios. Tami, otra vez, muchísimas gracias, muy buena tu exposición, me encantó y te invito a una segunda exposición en las semanas venideras. Gracias por la invitación. Espero que haya sido de buena informativo para todos y quedo a tu disposición cuando quieras. Tami, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y nos vemos el 4 de noviembre. Bye, muchas gracias. Chao.